Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy quiero mostrarte una forma creativa para realizar una roseta con nácar o materiales similares. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. Los materiales a utilizar son solamente 3. Nácar, o cualquier material similar, como la concha de abulón, perfiles de madera, y pegamento instantáneo. El proceso empieza, trazando la circunferencia interior y exterior de la futura roseta. Posteriormente, por medio de una ruteadora y una fresa de la medida adecuada, se procede a tallar el canal para incrustar los materiales. Si no tienes la herramienta, también se puede hacer fácilmente a mano, utilizando pequeños formones. Realizada la tarea anterior, se procede a pulir y a quitar las rebabas por medio de un bisturí de precisión y papel de lija. A continuación, se empieza con la construcción de la roseta. Para ello, el primer paso será ubicar los perfiles que irán en la parte interna y externa de la roseta. En este caso, estaré utilizando un perfil prefabricado con solo 2 colores. Para pegarlo y asegurarlo dentro de la cavidad, voy a utilizar pegamento instantáneo, o también conocido como cianocrilato. Una vez realizado el proceso completo con el primer perfil, que en este caso fue el exterior, se procede a realizar la misma técnica para el perfil de la parte interior de la roseta. En este punto, la roseta debe ir quedando algo así. A continuación, viene la parte creativa y artística en la creación de cualquier tipo de roseta, la cual corresponde a la construcción de un mosaico o diseño central.
Para este episodio, quiero mostrarte una técnica basada en la incrustación de fragmentos de nácar, la cual consiste en cortar muchos pedazos pequeños del material, con el objetivo de fundirlos en la parte central, por medio de pegamento y crear así un diseño muy original. En este punto, se puede reemplazar el nácar por fragmentos de concha de abulón, madera de colores, pequeñas tiras o trozos de plástico, o el material que quieras usar según tu creatividad. La técnica solamente consiste en rellenar la parte central con muchos fragmentos pequeños, o con tiras circulares del material elegido, e incrustarlas por medio de pegamento instantáneo transparente, o también con resina epóxica, hasta que todos los trozos queden totalmente cubiertos, y a nivel del grueso de la tapa. En el caso de que el relleno no quede a ras con la superficie, se recomienda seguir aumentando material como lo haré en este ejemplo, con el objetivo de que la roseta tenga un grueso suficiente para ser pulida en los pasos siguientes. Una vez seco todo el trabajo, solamente queda lijar hasta dejar toda la superficie plana y nivelada, logrando así este resultado. Con esto hemos llegado al final de este capítulo y espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima.